Muy buenos días, nos encontramos en otra emisión de Café Ascuario, un programa dedicado a la promoción y difusión de la obra de artistas, escritores y escritoras de Aguascalientes. Estamos en el cafecito, aquí en Pedro Parga, y es un gusto para mí poder estar este día con la maestra Carolina Castro Padilla. Bienvenida, Carito. Mil gracias, mil gracias. Es un placer para mí y, y es también un honor. Mil gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Mi nombre es Carlos Rocha y hoy hablaremos de Carolina Castro, que es una artista con el gran sentido de la palabra por todas las diferentes áreas que ha cubierto a lo largo de su vida, porque ha sido escritora, artista visual, gestora cultural, bailarina, docente, profesora de nivel básico, maestra en lengua y literatura española por la Normal Superior Nueva Galicia de Guadalajara. En 1975 realiza una estancia en Madrid para realizar estudios de literatura en el Instituto de Cultura Hispánica, justo en el año de la muerte de Franco. Recibió en varias ocasiones el premio en el certamen histórico literario del municipio de Aguascalientes y recibió también el premio Aguascalientes 1992 que otorga el fideicomiso Enrique Olivares Santana. Ha hecho exposiciones de ilustración, cerámica, se ha dedicado a la danza, como mencionábamos, a la pintura. Y también es muy importante destacar su labor en el Instituto Cultural de Aguascalientes, que entre 1987 y 2004 ha sido también directora del Museo Posada, del Departamento de Publicaciones y ha ocupado puestos en la Comisión de Planeación de Comisión para la Cultura y las Artes, en la Comisión de Exposiciones, en el Consejo Técnico de Alas y Raíces. Ha publicado más de 20 libros. En narrativa, algunos son El azar del cuento, Allá te espera la vida. Y es importante destacar sus libros dedicados a los artistas de Aguascalientes, como a Jesús F. Contreras, José Guadalupe Posada, Saturnino Herrán, Francisco Díaz de León, Gabriel Fernández Ledesma, y los libros dedicados a la historia de Aguascalientes, también para niños. Este programa, Café Ascuario, que es se me pasaba a decirlo, es una iniciativa del Instituto Cultural de Aguascalientes y del Centro de Investigaciones y Estudios Literarios de Aguascalientes, Ciela Fraguas. Pues la verdad es que es un honor que Carolina Castro esté con nosotros y la verdad es que no sabía muy bien por dónde comenzar, entre tantas cosas que tenemos de qué hablar, pero creo que preguntaría por cómo nace ese interés por la cultura en general, por el arte en general. El arte en general. Bueno, la verdad es que tuve la suerte de nacer en una familia en la que había artistas, escritores, había pintoras, mujeres también, que se dedicaban a la música, en fin, todo eso. Y crecí y mis padres, fuimos 4 hermanos, pero mis padres nos apoyaron siempre y estaban pues contentos de podernos proporcionar todo aquello que fuera encaminarnos a las artes en general. Por ese lado no tuvimos ningún problema, porque nosotros toda la infancia vivimos en distintas partes de la República y a donde llegábamos veían qué clases podíamos tomar extras de nuestra formación normal. Luego también, en cuanto a la escritura, pues en casa siempre hubo cantidad de libros, es decir, la letra impresa en distintos formatos y cosas, porque también se recibían revistas, tanto de México como de Estados Unidos, periódicos, también igual, locales donde estuviéramos, pero también de la Ciudad de México. Entonces, yo creo que desde muy chica empecé a tener ese gusto por las letras. Primero me enamoré de los libros, eh, físicamente, el libro tal como es, con las distintas calidades de papel, y si traían ilustraciones. Cuando era chica, claro, me encantaban, lo mismo las portadas, en fin. En cuanto a las otras,
las otras manifestaciones de arte, pues tuvimos, hablo en plural porque mis hermanos y yo tuvimos insensiblemente una educación visual por tantas revistas que llegaban y ver las ilustraciones desde que no sabíamos leer y ya después, claro, sí. Y además fuimos niños muy creativos. Eso no es ningún mérito personal. Nacimos con ese don que hemos aprovechado porque fuimos 4 hermanos, yo soy la mayor, y los 4 nos hemos desarrollado en cosas creativas. Yo creo que por ahí fue el asunto. ¿Y luego en qué momento es esta decisión de quiero estudiar algo de literatura y quiero irme a España a estudiarlo y justo coincide con el año de la muerte de Franco, ¿no? Que debe de haber sido una experiencia increíble como este cambio, ver como este inicio de la parte democrática? ¿Cómo fue? Sí, es muy curioso porque cuando yo estaba desde primaria y estaba en secundaria, me gustaba escribir cositas muy sencillas, desde luego, por la edad que tenía, pero realmente digo que es curioso porque yo he sido muy distraída y en parte esa distracción me hacía que para mí la ortografía era algo terrible, terrible. Entonces, con esa dificultad, yo sufría si me pasaban al pizarrón, porque con los nervios, si podía escribir bien, pues no lo hacía, ¿no? Definitivamente no, porque me ponía nerviosa entonces. Entonces, ¿cómo fue? Que dije, no, pues es que ahora yo me voy a proponer y voy a escribir. Y poco a poquito se fue dando este gusto, así fue como me encarrilé en esto de la escritura. Y claro, al estar en la escuela, nos dejaban composiciones y se me facilitaba el organizar la composición, que sí cometía faltas de ortografía, pero lo demás estaba más o menos, ¿verdad? Así fue. Ahora, el por qué, bueno, ya después, siendo profesora, dando clases en secundaria y demás, una amiga mía, la maestra Carmen Arellano, ella me dijo, fíjate, hay podemos pedir una beca para ir a Madrid a estos cursos que son pues de varios meses y es para maestros de lengua y literatura de toda América Latina. Ay, le dije, pues claro, vamos, vamos, nos entusiasmamos. Eso fue en el año 75. Bueno, nos entusiasmamos en el 74. En el 75 era el viaje. Pues hicimos todo lo posible. Ni ella ni yo ganamos la beca. Pero dijimos, no, pues ya estamos encarriladas, ahora nos vamos. Y así fue, nos fuimos. Y sí fue muy interesante. Los que eran becados tenían el compromiso de escribir un ensayo, algo especial, pero los que íbamos pagando todo por nuestra cuenta no teníamos ese compromiso. Entonces fue muy bueno porque asistíamos a las clases, desde luego, muy interesantes todas. Conocimos a muchos maestros de otros lugares, de otros países, y pues se estableció como una hermandad entre todos y un maestro nos decía, miren, tomen el curso con calma y sálganse a pasear, a ver, porque eso les va a dar otro aprendizaje. Y así lo hacíamos. En aquella época era muy seguro Madrid, vivimos en Madrid, pero luego salimos mucho porque daban vacaciones, había fines de semana que se podían aprovechar y, y sí, se sentía que había represión,
fue el tiempo de las películas color de rosa, las películas que eran nada más comedia, ¿verdad? Cosas así. Y muchas personas que deseaban ver otro tipo de espectáculos, pues se iban a Francia, que era lo más cerca que tenían por ahí. Pero yo estuve muy contenta toda esa época. Nos tocó ver varias veces que Franco iba a tal o cual asunto, iba en su automóvil, ya estaba muy acabado, ya persona muy mayor. Y precisamente ese año murió, a fines del año, ya no nos tocó a nosotros. Nosotros estuvimos de enero a, a junio y luego julio y agosto nos fuimos a París a estudiar otras cosas allá. El caso es que algunos compañeros sí se sentían muy reprimidos porque la vida no había realmente una vida nocturna, porque muy temprano tenían que cerrar todo. Pero fue muy hermoso, muy hermosa estancia y aprendimos mucho también. Y hablando justamente de esos aprendizajes, usted fue la encargada de escribir este libro, que es la biografía de Josh Braff, un hombre dedicado a la danza, que justamente en las conversaciones y por toda la vida que compartieron usted como bailarina, realiza este libro. La danza también es una cosa muy importante en su vida y quisiera que me hablara un poco de eso. Sí, fue muy importante. Yo pienso que la disciplina de la danza ayuda muchísimo para la disciplina general en la vida de una persona. Siempre me gustó desde chica y los 4 hermanos estudiamos danza clásica, también contemporánea un poco. Yo empecé aquí, bueno, ya formalmente aquí en Aguascalientes, ya siendo pues ya mayor, ¿verdad? Porque para ser verdaderas bailarina hay que empezar a una edad tierna, digamos. Pero ya había yo hecho ejercicio y habíamos tomado algunas clasecillas, pero no formales, en otros lugares. Y yo empecé la danza en lo que era Bellas Artes, el Instituto de Bellas Artes de aquí de Aguascalientes, con otro maestro, José Antonio Avilés. Entonces, pues después se cambiaron ya a lo que es ahora la Casa de la Cultura, siguió. El maestro Avilés se fue a México, porque él era de allá, y entonces llegó el maestro Berard en el 68, 69 por ahí. Y no, pues me apunté nuevamente para seguir y sí, me involucré mucho. Para mí el maestro Berard fue un gran amigo, un gran maestro y adquirí ciertas responsabilidades porque fui encargada del vestuario en cuanto a guardarlo, a sacarlo cuando teníamos programas, porque también salimos fuera de la ciudad, cosas de utilería también. Por ejemplo, para el Cascanueces hice todas las muñecas de trapo que se utilizaron y otras cosas. Total, fue algo muy hermoso. Para nosotros, para mis hermanas y yo, mi hermano estuvo poco tiempo, con el maestro Avilés, nada más. Hubo muchos jóvenes en ese tiempo con el maestro Avilés. Entonces, decía, era un gusto. Después de nuestras actividades normales, todos los días íbamos a clases de danza. Ya con el maestro Berard, ya mis hermanas ya no les tocó, nada más a mí. Y teníamos clase diaria
y luego después de la clase nos quedábamos a los ensayos para preparar eh, pues los ballets que se estaban poniendo, en fin. Y Carolina, ¿hay una relación para ti entre las diferentes artes que has trabajado? Por ejemplo, al momento de escribir la disciplina de la danza con la escritura o la parte de las artes visuales. ¿Lo ves de esa manera o de una forma como separada? No, no, yo pienso que todo es un todo, es un todo. La disciplina de la danza, claro, sirve para otras muchas cosas en la vida en general. Y en la cuestión de la escritura, a mí me ha gustado mucho, o yo he perseguido, escribir, pero es decir, que las palabras me sirvan para decir lo que no está escrito, ¿verdad? Lo que se intuye o lo que se... Es decir, en muchos de mis escritos tiene que intervenir eh, el lector para ser un coautor conmigo. Y esto sucede también en las artes plásticas, ¿verdad? Yo puedo ver una pintura y puedo decir, esto me llama, esto me habla, me gusta. Ya si no sé nada de técnicas ni de nada, pero pues sí, es que me gusta. Bueno, pero ¿por qué te gusta? Entonces ya la reflexión por esto, por aquello. Y hay otras obras que no me gusta, pero como quiera hay un diálogo que se establece y todo está ligado, creo yo. Y hablando, enfocándonos ahora en la parte de la narrativa que le ha dedicado como mucho de su obra, justo se observa que los cuentos, hay mucha narrativa breve, microficciones, cuentos cortos, incluso novelas cortas, que con esta forma como condensada buscan mostrar que en la realidad aparente hay otra cosa más que no vemos, ¿no? Y que muchos de los personajes protagonistas de estos textos son mujeres también. Sí, 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 es que nadie puede dar lo que no tiene. Y desde luego, como soy mujer, pues mi escritura es femenina, ¿verdad? Sí, y mi escritura es muy simple, sencilla, clara, y eso es lo que me gusta a mí. Eh, y ciertamente, sí, mis cuentos tienden a ser cortos. No puedo alargarme mucho. Será cosa también del carácter, ¿verdad? Porque hay escritores que hacen cuentos muy largos y muy interesantes, pero o no, yo rápido termino con la historia. Ahora bien, el esfuerzo creativo para un cuento y para una novela es el mismo esfuerzo en cuanto a pensar cuál es el tema, cuál es el problema que voy a tratar, o sea, el nudo, cómo lo voy a terminar, el desenlace. Hay cosas que se me ocurren, pero puede pasar meses y no los puedo resolver. Y no se puede escribir hasta que no se tiene resuelto eso. Ya cuando está resuelto, entonces sí. Claro, la novela tiene su dificultad en cuanto que tiene que ser más larga, entran más personajes, más historias que se relacionan, en fin. Y el cuento no, el cuento es con poquitos personajes, más bien el protagonista principalmente, y pues rápido se puede terminar, pero claro, hay que ambientarlo, que la persona lectora entre al texto. Y sí me gusta mucho lo breve. También yo no soy poeta, es decir, la poesía no se me ha dado para escribir realmente poesía. A veces en mis textos entra algo poético, pero bueno, ahí entró. Pero, no, pero lo que sí me gusta mucho es el haiku, el, eso que es cortito
y que crea ambientes. Eso sí me gusta y eso sí lo puedo hacer. Y creo también pensando en esta parte de su obra, hay muchos de sus libros también los ha dedicado a la escritura para las infancias, ¿no? Para difundir, por ejemplo, aquí tenemos algunos de los libros, como este que es dedicado a la obra de Saturnino Herrán, este sobre Jesús F. Contreras, este sobre José Guadalupe Posada, Francisco Díaz de León y Gabriel Fernández Ledesma. A diferencia de, por ejemplo, esta escritura, no sé si para adultos decirlo de una manera, y esta escritura para niños, de que habla de la obra de artistas de Aguascalientes y también mucho sobre la historia de Aguascalientes, ¿cómo es este interés por escribir para las infancias? Eh, Siempre me ha gustado. ¿Será eso? Que soy, a pesar de que tengo ya muchos años de edad, soy infantil porque como soy una persona muy sencilla, me gusta todo lo que es para la infancia. Por ejemplo, este libro tiene, tiene varios cuentos, y yo lo ilustré y todo, y es lo escribí para mis sobrinos. mm, y ya después se reunieron en este librito. Pero estos otros que hablan de personajes reales, mmm, tal como están estos libros, el diseño, todo es mío. Tal como quedó ese libro, yo lo formé así y así lo hice. Y tiene pues un lenguaje más claro, más sencillo, pero dejando información. Y hay que hablar con el lector para que se entable un diálogo en ese sentido. Y me gusta muchísimo. Eh, Tiene uno que ser muy observador. Y digo que soy distraída, pero al mismo tiempo también me fijo en las cosas. Hay que observar mucho, traer siempre en la bolsa una libretita, porque de pronto viene la idea. Yo no soy de las personas que creen que vienen las musas y cuando vienen las musas entonces se escribe. No, no, no. Surgen las ideas por el trabajo. Si yo estoy trabajando, van a venir ideas. Si yo estoy interesada en escribir cuentos y estoy pensando en esto, en aquello, mi cerebro sigue trabajando en eso, aunque yo no esté consciente de ello. Puede venir una idea, entonces hay que apuntarla, porque así como llega, se puede ir. Tú que eres escritor, sabes muy bien de lo que estoy hablando. Y siempre me ha interesado y es uno de mis proyectos, seguir escribiendo para niños. Y no solo eso, sino ilustrarlos yo misma. A ver, vamos a ver, porque desde que lo estoy haciendo este proyecto, se me atraviesan otras cosas, otras responsabilidades, y lo mío lo voy dejando, y bueno, yo creo que ya me queda poco tiempo y si no lo aprovecho, pues ya quedó en sueño. Justo ahora me gustaría enfocarme en los proyectos actuales que está escribiendo, pero antes quisiera preguntar, porque hay también un tema que recorre como mucha parte de su obra que tiene que ver con Aguascalientes. Sí. Con Aguascalientes desde su historia, sus artistas, sus retratos de época. Pienso, por ejemplo, en esta novela de Te espera la vida, que fue ganadora del certamen histórico literario y que habla, por ejemplo, de Rafaela, una mujer que ayuda en una familia pues de clase alta en los años 30 en Aguascalientes y vemos este contraste entre la vida de las personas que sirven, por decirlo de una forma, y los ricos, ¿no? Y en este contexto en el que hablamos, por ejemplo, de los juegos florales, de la entrega de la flor a la reina, y esta especie como de Aguascalientes que está
provincia modernidad, como queriendo entrar a la modernidad, pero que hay todavía cosas como ahí muy tradicionales, ¿no? Me gustaría que me hablara un poco de esa inquietud por Aguascalientes. Sí, claro. Bueno, eh, esa novelita y otros cuentos que ganaron premio también en ese certamen, que era precisamente histórico literario. Entonces, teníamos que escribir los concursantes de cosas históricas, pero bueno, una base histórica y ya después venía todo lo demás, la ficción. Y se me ocurrió escribir esta novelita precisamente porque por la feria de San Marcos, entonces les decían también la fiesta de la primavera, fiestas de primavera, cosas así, y, y, y me basé mucho en, tiene algo de mi familia en cuanto a que me propuse recrear la vida en la casa de mi abuela paterna. La casa que describo es la casa que habitaba ella. Y como yo pasé los primeros 6 años de mi vida en esa casa, ahí vivimos con ella, estaba ella solita, entonces mis papás quedaron ahí porque la casa era muy grande. Y entonces, pues las costumbres, las cosas, pero siempre me ha llamado la atención Aguascalientes y sobre todo recordar pues la vida pasada. Yo todavía no vivía en ese año que puse ahí, yo ya nací un poquito después, pero las cosas siguen, es decir, los cambios se van presentando poco a poco. Y, y precisamente había una, una joven, no, pues ya era una señora que yo la recuerdo muy bien, pero se llamaba Micaela y le decían Micaela. Entonces yo le puse por eso al personaje Rafaela y trato ahí de poner mucho del carácter, de la forma que ella era. Entonces todo se conjugó. Por un lado, hay que hacer investigación, desde luego, para poder hablar cómo se celebró la feria en ese año, porque es realmente un año nada más lo que se dice ahí, más bien una temporada. Y, y aparecen ahí personajes reales y todos los de la casa son ficticios, pero también fijándome en el carácter de ciertas personas. Se van retratando, eh, 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 pero son personajes ficticios completamente y toda la historia y demás es ficticia, no así las costumbres. Por ejemplo, en una casa en aquel tiempo, yo recuerdo, no había estufas de gas. En la casa de mi abuela, en aquellos años, eh, iba un señor a dejar el carbón y se cocinaba con carbón. En fin, las costumbres de esa época. Y eso fue todo. Ahora, los otros cuentos, pues también tenía que pensar, a ver, un cuento, sobre qué cosa real voy a partir. Y así fue. Y siempre me ha importado. Cuando estuve trabajando en el Instituto Cultural, que trabajé, siempre estuve muy feliz, muy encantada. Y trabajé en la... Entonces había una dirección de casas de cultura. Y esta dirección de casas de cultura, recuerdo ya al final, la época final que estuve ahí, estuve dedicada a esto, era el director
el maestro Carlos Reyes Sagún, y cada mes se publicaba un cuadernito con todas las actividades en las distintas casas de cultura. Entonces, en la página principal salía el retrato de una persona y por acá al final venía una, pues, una semblanza muy breve de ese personaje, y eso fue para mí una maravilla porque me dio oportunidad de salíamos, iba un fotógrafo y yo, nos llevaban a distintas casas de cultura, a los distintos municipios, conocí pues mi estado, porque íbamos y luego a entrevistar a tal o cual persona. Entonces esas entrevistas fueron para mí deliciosas. A veces era un jefe de un grupo de matlachines, otra vez una señora que hacía dulces, otra vez una persona que bordaba, o, en fin, personas hermosas. Otro, algún señor que era el cronista de su lugar, y eso también fue muy enriquecedor, eh, porque era nuestro estado. Y justo me parece bien interesante esto y quiero conectarlo con otra parte de que José María Espinaza decía que los escritores de un lugar conforman en cierta manera un álbum de familia por una cierta relación como de parentesco, temática que está por la región, por el lugar, etcétera. Y, por ejemplo, usted reconoce mucho a algunos maestros, como el maestro George Durardo, el maestro Felipe San José. Y tú, Caro, ¿te sientes como parte de un parentesco con los escritores de Aguascalientes? Claro, claro. En parte porque conozco a algunos. Claro que ahorita están surgiendo muchos jóvenes que son muy buenos escritores, como el Carlos, Carlos aquí Me echa presente. flores, no, no, sí, gracias. En fin, y conozco a muchos y muchas poetas, y poetas en general, y sí, sí, cómo no. Claro que hay ese vínculo de conocimiento con algunos de más amistad, y sí, sí me interesa mucho. Yo estoy muy al pendiente de lo que se publica aquí en Aguascalientes, mmm, de gente de aquí, para adquirir los libros y leerlos. Sí, sí, me interesa mucho, y he estado reuniendo mucho, bueno, lo que se consigue sobre Aguascalientes. Tengo un librero lleno de cosas de Aguascalientes, porque bueno, si no amamos el terruño, si no amamos la tierra donde nacimos, ¿verdad? Pues ya estuvo mal el asunto, ¿verdad? Sí, sí me interesan mucho. Pero veo yo que aquí en Aguascalientes como que se ha promocionado más, o no tanto que sea promoción extraña, sino que los mismos poetas se juntan, organizan cosas. Hay más para los poetas que para los narradores, ¿verdad? Como que los narradores nos hemos quedado pues así en el éter, mm, y hay que recuperar eso, juntarnos y seguir adelante. De veras que es una dicha escuchar y platicar y conversar y justo para ir un poco cerrando esta charla, me gustaría que nos hablara quizás de los proyectos actuales y que nos dé algo de lo que quiera compartirnos. Sería muy lindo escuchar en su voz alguno de los textos. Con mucho gusto. Bueno, uno de mis proyectos, ya lo dije, escribir para los niños. Ahí tengo ideas, medio que escribo, y también seguir escribiendo haikus, porque eso me gusta, como es mucho de la naturaleza, en fin, eso, seguir escribiendo, porque de repente me he vuelto un poquito floja. Y también lo que me llama mucho la atención, me gustaría escribir una novela, pero más larga. Tengo otra novela, pero esa nada más se publicó
se publicó por entregas en el periódico El Hidrocálido. Se llama Olor a Violetas. Pero bueno, ese es otro cuento, porque la novela también es apasionante. Bueno, pero no me quiero ir por ahí, sino por hablar de otros proyectos. Hay un proyecto muy bonito. Miren, este librito lo escribió Liliana Pedrosa. Ella es una investigadora, es escritora, ha ganado muchos premios, pero se ha dedicado a buscar a las escritoras para dar el lugar a la mujer, ¿verdad? Y aquí hizo este librito reunió aquí a muchas escritoras, es nada más un índice, digamos, y habla claro del cuento porque a ella le interesa el cuento. Y quería yo platicarles de una cosa, y voy a hacer aquí un comercial. Miren, ella, después de que anduvo buscando a más de 100, o no, muchísimos más, cientos de escritoras que sí hay a lo largo del país, luego dijo, voy a reunir a 100 escritoras. Y tuve la suerte de que me escogió también a mí y vamos a salir esas 100 escritoras en una obra que está, creo que ya la tienen, en 3 volúmenes. El libro se llama A golpe de linterna. Y ella habla de más de 100 años de la escritura de cuentos, porque es para cuentos nada más, de mujeres mexicanas. Y creo yo que va a estar muy interesante porque es darle pues el lugar a la mujer, porque generalmente pues no se sabía. Si había mujeres que escribían, pues cada quien escribía lo suyo y acá quedaba en familia, nada más. Pocas han sido las mujeres que han trascendido, pero generalmente están en la Ciudad de México, fueron a dar ahí. Bueno, esta obra, A golpe de linterna, va a ser la presentación oficial ahora en el FIL de Guadalajara de este año. Y son 100 cuentistas mexicanas. La edición se llama Atrás Alante. Así que pues hay que estar, yo estoy muy al pendiente a ver, estaremos, sí. para poder ver la obra, porque ahí sí aparece obra de cada una de estas 100 personas. Y pues esos son los proyectos próximos. ¿Y querías que leyera algo? Me encantaría que nos leyera algo. Miren, voy a leerles, ahora verán en dónde está. A ver, aquí. Este cuadernito tan pequeño, fue la primera obrita que tiene obra mía. Es decir, fue lo primero que escribí. Esto se hizo, es una colección, Voces Abiertas. Y esta colección se hizo a iniciativa de mi queridísimo maestro, el maestro, ay, mira, se me fue ahorita su nombre, ay, pero ¿cómo es esto? Tú me lo dijiste ahorita. ¿Felipe San José? Felipe San José, sí. Gracias a él yo empecé a escribir ya formalmente, porque se vino él de México y fundó, bueno, se acercó al Instituto Cultural y creo que era Casa del, no, ya era Instituto Cultural. Dio él dos talleres, uno de lingüística y otro de creación literaria. Y de ahí, de creación literaria, nació este. Es un librito muy chiquito y voy a leerles, a ver si, no es chiquito, un cuento, el que va a aparecer precisamente en esa obra de los dos, se llama
el eclisao de luz, así, eclisao. Ya no sé ni qué hacer. Todos dicen que yo tuve la culpa, que soy una mala mujer, una desalmada, una infeliz. Mi suegra corrió la voz lueguito que vino al rancho a conocer a la criatura. Con eso de que es su primer nieto, se dejó venir en cuanto Rufino le mandó la razón. Esta vez no se esperó a que pasara yo la cuarentena, como cuando nacieron las niñas. Dijo, que venía a atenderme en mis cuidados. Y me sonrió toda solícita. Pero cuando miró al crío tan flaquito y luego así, con sus piernitas tullidas, puso el grito en el cielo y me dejó caer su griterío, culpándome de todo por no prevenirme cuando lo del eclis, como me dijo Rufino. Y aquí me siguen retumbando sus palabras, llenándome de muina y de pesar. El niño también lo siente cuando le doy el pecho y luego de rato llora desconsolado. Mira, Luz, ni para eso sirves, me grita ella. Y después sigue con su letanía. Dice que la criatura llora porque adivina que yo tuve la culpa de que naciera eclisao. Yo le explico y le digo que es cosa de Dios, pero ni me oye. No se conforma con que el único machito que ha nacido en la familia haya salido tullido. Dice que nunca me perdonará, como si yo tuviera la culpa. Todos saben que me previne, que anduve consiguiendo los listones rojos para los árboles de la huerta. Primero fui a la mercería de doña Polita, pero ya no había. Allí me encontré a las hijas de doña Bruna, que andaban en lo mismo, y juntas nos fuimos a la tienda de don Píchilo, donde me compré mis buenos metros de tela colorada, de cabeza de indio. Allí estaban Blandina, Emérita y Patrocinio, y hasta platicamos del eclipse, como dice don Píchilo, pero ya se les olvidó. De la tela me salieron muchas tiras con las que amarré los palos de la huerta y las cabecitas de las niñas. Dejé un trapo para mí con el que me lié la barriga, que ya se echaba de ver. Hasta me colgué la llave de la casa por grandota y pesada. Cuando le digo esto a mi suegra, ni me cree. Y el Rufino se hace el disimulado, como que no me oye. Ha de ser que ese día, el del eclis, llegó de la parranda en la mañana. Venía bien jalado, aventando por los ojos la furia que le dejan las copas. Me acuerdo que cuando quise ponerle su paliacate rojo en la cabeza, para protegerlo pues, se enojó y me echó de vigas. Así como él sabe cuando el vicio le gana la voluntad. Yo bien sé que todos hablan mal de mí y andan de compadecidos por mi suegra y el Rufino. A mi hijo ya le dicen el eclisao de Luz, y seguro que así se le va a quedar. Nadie le dirá José Rufino, ni su padre pues. Él casi no lo mira, y creo que el eclis le quitó lo bravucón al Rufino, porque está así, mansito. Deja que su mamá me grite y él se queda silencio, como sin pensamiento. A mí también me huye la vista. Solo el otro día, cuando se fue su mamá y ya se despedía, me gritó sus desahogos. La mirada del Rufino se detuvo en mis ojos. Al vernos,
yo entendí que recordaba cómo ese día yo estaba bien protegida, con la llave y el trapo colorado, y como a fuerzas le amarré la cabeza con el paliacate rojo, entonces resbaló su mirada hasta mi vientre y yo volví a sentir su furia, sus golpes de aquel día y las patadas que me dejaron tirada en la oscuridad. Ya. Muchas gracias, Carolina Castro. Muchas gracias por la lectura y muchas gracias por esta conversación. Gracias, gracias a ti. Muy agradecida y muy complacida. Gracias. No, de verdad que es un gusto y un honor poder tener esta charla y disfrutar un rico café aquí en una conversación que podríamos seguir, sin duda. Sí, claro que sí. Y esto es Café Ascuario, una iniciativa del Instituto Cultural de Aguascalientes, a través del Centro de Investigaciones y Estudios Literarios de Aguascalientes, Ciela Fraguas, que difunde la obra de Carolina Castro Padilla y otros autores y autoras de Aguascalientes que tanto han hecho para las letras en este estado. Así que muchas gracias por esto. Mi nombre es Carlos Rocha y nos encontramos en otra ocasión en Café Ascuario. Hoy estuvimos en Cafecito, en en Primo Verdad. En Primo Verdad. Y nos encontramos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.